¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bien, ya los hice esperar un poquito, entonces vamos a iniciar con la Buenas sesión noches. de hoy. Bueno, por lo que me di cuenta, entonces si me escuchan bien, ya iba a hacer la pregunta si lograban percibir mi audio de manera correcta, pero por lo que veo, sí. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la exacerbación de asma, vamos a platicar. Obviamente igual esta plática se basa en bibliografía aparte de la que ya publicamos hace poco en nuestras infografías. En la infografía que nosotros subimos a nuestras redes sociales está el algoritmo y básicamente la información resumida de la guía Gina. Sin embargo, en esta plática que veremos el día de hoy, pues vamos a platicar acerca de otras dos bibliografías más, como la guía GEMA y un artículo de una revisión sistemática que se buscó en el motor de búsqueda de Optoday. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de esto, lo que hay de nuevo, lo más reciente que se ha visto que ha funcionado. Vamos a mencionar también o platicar un poquito nada más acerca de las terapias que están en investigación y lo que se ve prometedor también, ¿no? O alentador para los tratamientos tanto de la exacerbación de asma como para el tratamiento crónico. Bien. Entonces, pues cualquier duda que ustedes vayan teniendo durante el desarrollo del tema pueden preguntar sin ningún problema, no, no se sientan con pena o con miedo de preguntar, porque pues esta plática pues es para todos y entre todos. Bien, pues sin nada más que decir, mi nombre es Osvaldo Josafat Sino Ortega, yo voy a compartir con ustedes el día de hoy este tema y pues quedo a sus órdenes. Entonces, antes de iniciar ya de lleno con el tratamiento, el pronóstico, este tipo de patología, pues tenemos que platicar un poquito acerca de la definición. Siempre que nosotros tratemos de estudiar una patología o pues una enfermedad, la que sea que estemos estudiando, lo más aconsejable es siempre tener una definición de nuestra enfermedad a estudiar. Y en este caso, pues vamos a hablar un poquito de la definición de la exacerbación de asma. Como ustedes pueden ver en la pantalla, se darán cuenta que la definición de la exacerbación del asma es un empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas y la función pulmonar con respecto al estado habitual del paciente. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que pues esto ya hace referencia a una aparición en donde empeoran prácticamente los síntomas que ese paciente ya tiene. Pues para esto igual ustedes tienen que saber que pues el asma generalmente en estos pacientes ya está presente, pero no es una regla de que el asma ya tenga que estar presente para que se dé una exacerbación. Esto nos lo menciona en la guía porque, por ejemplo, en el caso de la guía Gina, nos hace referencia a que este tipo de situaciones lo que puede llegar a ocurrir es prácticamente que esta puede ser la presentación inicial del asma. Bien, entonces tener en cuenta este tipo de situación, o sea, tanto puede ser una exacerbación de un asma que ya está diagnosticado, pero también puede darse como una primera aparición de esta patología. Entonces es importante que ustedes sepan que no es nada más recurrente de un paciente que ya tiene asma, sino pues puede ser la presentación inicial, ¿vale? El introducción, pues vamos a hablar un poquito acerca de que las exacerbaciones deben identificarse clínicamente y esto lo vamos a ver. Ustedes saben que hablar de una patología en general, pues es también hacer la magia de la clínica, ¿no? Buscar los datos y signos que nos orienten a saber si estamos frente a la patología que estamos pensando o no lo estamos. Entonces, si nosotros tenemos que identificar de manera clínica este tipo de situaciones, es importante que sepamos cómo se ve una exacerbación del asma, qué cosas podemos observar a simple vista, la coloración de la piel del paciente, la cianosis que puede llegar a presentar, obviamente también los datos de dificultad respiratoria como el uso de músculos accesorios, en el caso de los niños el tiraje intercostal, el tiraje supraclavicular, la retracción sifoidea, el aleteo nasal y bueno, todos esos muchos datos que nos orientan para saber que el paciente está respirando con dificultad, no lo está haciendo como normalmente lo haría. Para este punto, igual ustedes tienen que saber que pueden encontrar sinónimos para este tipo de patologías. Pueden referirse a ella tanto como exacerbación, como es el tema del título que pusimos el día de hoy, pero también pueden encontrarlo como crisis asmática, como episodios asmáticos, como ataques asmáticos, y lo pueden encontrar también como asma agudo severo. La mejor estrategia para el tratamiento de las exacerbaciones es el reconocimiento y la intervención temprano, y esto inicia desde el hogar del paciente que lo padece. Ustedes, si tienen en algún momento la necesidad de tratar este tipo de situaciones o este tipo de pacientes, se tiene que orientar con un plan de acción, tienen que orientar con este plan de acción para que los pacientes puedan identificar también ellos los signos que están indicándole que ese asma puede exacerbarse. Entonces,
Obviamente, lo primordial es que sea temprana la intervención y esto aplica para la mayoría de patologías. Si nosotros recordamos, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio tiene que tratarse rápidamente, un evento vascular cerebral tiene que identificarse y tratarse rápidamente y llevarse a un centro adecuado. Y el asma no se queda atrás. El asma también tiene que tener una intervención temprana y un reconocimiento temprano también. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esta manera, el paciente pues puede llegar a condicionarse pues como un asma fatal, ¿bien? Que lo puede llevar pues a la muerte si es que no se trata de manera correcta. Y para esto pues vamos a analizar los temas y los puntos clave que nos dan estas dos guías y el artículo que ya les mencionaba al inicio, ¿bien? Entonces, pues importante aquí, otra vez recalcando, el asma o la exacerbación del asma puede ser la presentación inicial de la patología, pero también puede darse como este primer punto de la primera aparición. Bien. Ok, los factores que van a predisponer a este tipo de situaciones, es decir, a que un paciente desarrolle una exacerbación del asma, pues son los que ustedes pueden ver en la pantalla. La guía Gina nos divide los factores en cuatro principales, como los que pueden ver en pantalla del lado izquierdo. Lo divide en antecedentes, medicamentos, comorbilidades, ausencias de plan de acción. Pero la guía GEMA nos pone un poquito más separados estos rubros y no los pone como tal en un rubro en específico, no pone ahí antecedentes o medicamentos, no, sino simplemente nos da una lista de los datos que nosotros podemos encontrar. Entonces, yo les hice como un recuento pues, de los dos datos que nos van a llegar a interesar. Bien. Entonces, junté tanto los criterios que abarca la guía Gina como los criterios que abarca la guía GEMA para que ustedes puedan tener un resumen concreto y puedan juntar este tipo de estas dos bibliografías. Entonces, los factores que pueden llegar a relacionarlo eh, va a ser en el caso de los antecedentes un episodio previo de ingreso a la unidad de cuidados intensivos o inclusive la necesidad de alguna ocasión requerir intubación y ventilación mecánica. Entonces, si ese paciente ya en algún momento tuvo una exacerbación que lo llevó a este tipo de episodios, que inclusive tuvo la necesidad de ser intubado y agregar la ventilación artificial, pues obviamente este paciente también queda predisponente a más adelante volver a desarrollar este tipo de situaciones. Otra de las cosas que nos menciona la guía GEMA, en este caso el primer punto que les pongo nos menciona la guía GINA y la guía GEMA. La guía GINA no nos menciona este punto, pero sí nos hace referencia a que episodios previos de las urgencias pues nos pueden llegar a condicionar también este factor predisponente. En el caso de la guía GEMA nos pone textualmente el segundo punto que yo les pongo, múltiples consultas a los servicios de urgencia en el año previo sin necesidad tal vez de llegar a esta situación de la intubación o la ventilación mecánica, pero sí ha tenido la necesidad de buscar atención médica para resolver esa crisis asmática. Otra cosa que nos menciona la guía GEMA es un paciente sin control periódico de su enfermedad. Ustedes saben que pues la población mexicana y la mayoría de los pacientes que están enfermos generalmente no llevan un buen control de la patología que ellos padecen. Háblese de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, como hipertensión. Ustedes deben de conocer a pacientes o personas que no siguen el régimen terapéutico que se les indica que tal vez en algún momento se les olvida tomar su medicamento, que prefieren no tomarlo tal vez un día y dejan pasar 2, 3, 4 días. En este caso, pues los pacientes que tienen asma, lo mismo, no se quedan atrás, no tienen un control periódico de su enfermedad y obviamente esto también los puede llegar a condicionar a que desarrollen un asma que puede llegar a exacerbarse y que pueda tener un desenlace fatal. En el caso de los medicamentos, también es un punto importante el uso excesivo de los SABA. Bien, los SABA, ustedes saben que generalmente el que más van a encontrar en este tipo de situaciones y el que es más común que todos conocemos es el salbutamol, ¿vale? Este punto de los ABA también es importante que ustedes lo conozcan, porque si un paciente abusa de este tipo de medicamentos, así como ustedes ya saben esa frase común, ¿no? Que todo en exceso pues llega a hacer daño y los medicamentos pues no se quedan atrás. En este caso, pues los ABA, háblese de salbutamol, albuterol, en algún momento van a llegar a generar que pues este tipo de broncodilatadores lleguen a generar cierta acción o dependencia o que ya no surjan, ya no hagan el efecto esperado. Entonces es importante que ustedes también tengan en cuenta o pregunten eso en su historia clínica. También otra cosa que nos mencionan las guías es si no usa actualmente glucocorticoides inhalados. ¿Bien? Ujú. En este caso, los glucocorticoides inhalados, pues generalmente van de la mano en el tratamiento del asma y ustedes tienen que saberlo porque en el caso de los glucocorticoides,
ustedes tienen que saber que es un pilar fundamental en el tratamiento del asma. No se puede nada más dar un medicamento que solamente va a resolver los síntomas, como lo son los ABA. Bien, en el caso de los glucocorticoides, lo que van a hacer, pues, es tratar de suprimir estas prostaglandinas para que no se lleve a cabo la inflamación que se da en el caso de la patología por asma. Ustedes saben que el asma es prácticamente una enfermedad crónica inflamatoria de las vías aéreas respiratorias. Entonces, tienen ustedes que recordar este punto. Si yo ya sé que la patología está desencadenada por un proceso inflamatorio, pues yo quiero resolver eso y no lo voy a lograr con el SABA, porque el SABA no es un antiinflamatorio, no está suprimiendo el origen de la patología. En cambio, los glucocorticoides sí van a tratar de resolver esta patología. ¿Bien? Agustín, a ver, mm, ¿cómo borro esto de acá? Por ahí nos anotaron, bueno, nos rayaron la pantallita. Bien. Ok, si tienen alguna duda pueden preguntar, sin problema. Entonces estaba en el uso de glucocorticoides. Ya les mencionaba yo hace un rato, entonces, por qué es importante que estos pacientes tengan ese tipo de control con el asma, pero generalmente, o lo que llega a pasar, un punto que condiciona también una exacerbación es que el paciente no esté sometido a este tipo de tratamiento, es decir, que no lleve su tratamiento con glucocorticoides o que tengan poca adherencia al uso de estos. Bien, también otro punto importante es usa o detuvo recientemente el tratamiento con glucocorticoides sistémicos orales. Esto es un punto importante y al inicio nos lo menciona la guía, pero no nos dice por qué. Pero ya cuando terminamos de leer la guía o cuando buscamos otro tipo de bibliografías que nos apoyen, nos vamos a dar cuenta que el tratamiento después de una exacerbación del asma es dar glucocorticoides orales sistémicos. Entonces, es un condicionante que nos puede orientar a que si el paciente estaba tomando glucocorticoides orales, generalmente se relaciona a que tuvo una exacerbación previa. Y ya decíamos hace un rato, episodios previos de exacerbación pueden condicionar a que nuevamente aparezca otra exacerbación del asma. Las comorbilidades relacionadas van a estar las comorbilidades cardiovasculares, enfermedades psiquiátricas y o psicológicas y una ausencia de plan de acción, es decir, no cuenta con un plan elaborado en caso de presentar exacerbación. Y yo les decía que esto es importante porque el tratamiento de la exacerbación inicia desde casa. Eso es importante y también nos hace mucho énfasis la guía Gina a este tipo de situación porque específicamente nos habla que es un manejo en conjunto, tanto de parte del paciente como parte también de la atención primaria que va a recibir ese paciente o que también va a recibirlo por parte del servicio de urgencias ya en un hospital. Y después de que ya mencionamos un poquito los factores que nos van a disponer para desarrollar una exacerbación, pues tenemos que hablar ahora acerca de la evaluación de la gravedad. ¿Qué tan grave está siendo esa exacerbación? ¿Necesita de nuestra ayuda? ¿Necesita que se derive a otro centro hospitalario o lo podemos atender en el primer nivel o lo podemos atender en el primer contacto? Pues dependerá de la evaluación que yo esté viendo con ese paciente y de la respuesta al tratamiento que yo esté teniendo. En este caso, igual, la guía Gina nos da algunos parámetros. El artículo que les mencionaba igual nos da algunos otros y la guía GEMA también nos da otra tablita que nos orienta acerca de la evaluación de la gravedad de este tipo de exacerbaciones. Entonces vamos a dividirla en tres principales: leve o moderada, severa y potencialmente fatal. Bien, en este caso vamos a hablar de la leve o moderada. Aquí en este caso, pues el paciente, pues a la falta de aire va a hablar en frases. Bien, es decir, va a poder expresar más o menos qué es lo que está pasando, pero en algún momento el aire que ocupa para producir el sonido, pues va a llegar a un punto de terminarse, ¿no? Entonces tiene que hablar en frases, no es un habla fluido. Entonces nos da la pauta para saber que algo está mal. La frecuencia respiratoria está levemente aumentada. Ustedes saben, en el caso del adulto, la frecuencia respiratoria se encuentra entre 12 a 20 ventilaciones por minuto. En este caso hablamos de una frecuencia respiratoria mayor a 20, pero menor a 30 respiraciones por minuto. En este caso, igual de la leve o moderada, no hay uso de músculos accesorios. Por ahí en el chat me pueden escribir cuáles son los músculos accesorios de la respiración o alguien que quiera prender su micrófono, igual es válido. ¿Cuáles son los músculos que nos ayudan en la respiración y que se ven con mayor eh, participación en una dificultad respiratoria?
SSM, SS, cuál es ese, Kevin? Ok, intercostales, sí. Esternocleidomastoideo, sí, muy bien. El esternocleidomastoideo sí es de hecho es el principal de los accesorios y es el que más se va a notar. Las guías igual nos describen, inclusive se hacen mucho énfasis al músculo esternocleidomastoideo, pero tenemos otros más, ¿no? El diafragma, pues el diafragma no es un músculo accesorio, el diafragma es el principal músculo respiratorio, pero los intercostales, pues sí, sí son válidos, ¿no? Entonces tenemos también por ahí Los ayuda del escaleno. escalenos, Ajá, el escaleno, justamente. escalenos. Muchas gracias, ¿eh? Justamente entonces también el escaleno, el esternocleidomastoideo, tenemos por ahí los intercostales, algunos otros datos que nos orientan acerca de la dificultad respiratoria, pero aquí todavía no están presentes, los vamos a platicar en la evaluación de la clasificación severa de esta exacerbación. Bien, ahorita ya platicamos un poquito acerca de ello. La frecuencia cardíaca va a estar entre 100 a 120 latidos por minuto, ¿bien? Entonces va a tener una ligera taquicardia. Ustedes recuerdan igual, la frecuencia cardíaca del adulto se encuentra entre 60 a 100 latidos por minuto. La saturación de oxígeno en el aire ambiente va a mantenerse todavía entre 90 y 95%. Entonces va a estar satisfaciendo todavía, pues, notablemente a la entrega de oxígeno a los tejidos, ¿bien? En el caso del volumen expirado forzado, generalmente va a encontrarse mayor a 50%, pero menor a 70% del valor teórico o del mejor valor del paciente. Esto también es importante, ¿vale? Porque cuando nosotros tengamos menor al 50% del PEF, vamos a saber diferenciar entre una evaluación, entre una crisis asmática leve a una crisis asmática severa. Bien, entonces este flujo expiratorio máximo nos da la pauta para ya empezar a clasificar un poco, y aparte de todas las cosas que ya les mencioné. Bien. En el caso de la clasificación severa, pues ahora ya va a pues faltar un poco más el aire y el paciente va a tener un poco más de repercusiones en el habla. Entonces va a estar hablando con palabras entrecortadas. La frecuencia respiratoria se va a encontrar mayor a 30 respiraciones por minuto. Va a haber mayor uso de músculos accesorios. Aquí recuerden, aquí no hay uso de músculos accesorios. Y aquí en este caso, pues ya se empieza a notar el uso del esternocleidomastoideo, ya se ve el tiraje intercostal, ya se ve el uso de los músculos escalenos, ya se ve también parte del tiraje intercostal, parte del tiraje supraclavicular, la retracción sifoidea, la posición de trípode, el aleteo nasal, la cianosis que puede estar presente también, ya en este caso de la exacerbación severa, pues podemos empezar a notarlo. La frecuencia cardíaca, hace rato decíamos que teníamos una taquicardia leve, en este caso pues ya empieza a notarse marcada, ¿no? Y una frecuencia cardíaca mayor a 120 también nos orienta acerca de la crisis severa. La saturación de oxígeno al aire ambiente va a ser menor a 90%. Ustedes recuerdan que la saturación de oxígeno igual en el adulto, bueno, en los seres humanos se encuentra entre 94 a 99%. Y aquí estamos pues perdiendo parte de la demanda metabólica de oxígeno. En el caso del flujo respiratorio máximo, vamos a hablar una reducción menor al 50% del valor teórico o de la marca personal. Y esto le decía yo que es la diferencia entre la severa y la leve. La potencialmente fatal, pues ustedes saben que hay tejidos en el cuerpo que son poco tolerantes a la isquemia, es decir, poco tolerantes a quedarse sin oxígeno. Y si hay una broncoconstricción generalizada por el asma, pues no va a haber intercambio gaseoso, no va a haber quien entregue oxígeno a los tejidos. Entonces, por ende, va a haber deterioro del estado neurológico y vamos a poder encontrar al paciente somnoliento o confundido. ¿Vale? Lo podemos encontrar estuporoso, inclusive en algunas ocasiones que ya son desenlaces fatales comatosos. Vamos a encontrar un tórax silente, vamos a encontrar hipotensión, bradicardia. Ahora esto se invierte, ¿no? Ya compensó un rato el músculo cardíaco, pero pues cuando ya pierden los mecanismos compensatorios, pues ahora va a una bradicardia. Que vamos a encontrar también cianosis, ¿vale? Háblese de cianosis central o cianosis periférica. Y esta es una tabla igual que nos regala la guía GEMA, en el cual igual pues nos habla básicamente de los patrones que ya comentamos, pero nos regala otros cuantos más. Bien, otras cosas que se pueden agregar en esta tabla o que nosotros podemos observar, pues son las que ustedes ya están viendo en la pantalla. Generalmente, pues ustedes ven que coincide en varios puntos importantes, pero que se agregan algunos otros, ¿no? Por ejemplo, van a cambiar algunos valores. En el caso de la leve, la guía Gina, ya les dije de cuánto nos habla, ¿no? Nos habla de mayor al 50%, pero menor del 70%, ¿bien? Y aquí, en la crisis leve, la guía GEMA nos habla que es mayor a 70%, ¿bien?
Entonces, pues aquí va a haber un poquito de variaciones en cuanto a la bibliografía que ustedes consulten, pero pues yo les recomendaría que se queden con la de la guía Gina. De todos modos, igual ahorita si hay alguien que nos pueda platicar acerca de si ya ha tenido la oportunidad de tratar alguna crisis asmática y que nos comparta su opinión de cuál es la guía que prefiere o los valores que se prefieren, pues también sería válido. ¿Bien? La saturación de oxígeno aquí nos habla que es mayor a 95%, la presión parcial de oxígeno se encuentra en valores normales y la presión parcial de dióxido de carbono igual, valores normales, bien, entre 35 y 45 milímetros de mercurio. En la crisis moderada nos hablan ahora de un valor menor del 70% del FEP o del PEF, del FEP1 o del PEF, que con los valores de referencias o con el mejor valor esperado del paciente, una saturación de oxígeno menor a 95% y aquí ya empieza la hipoxemia en la presión parcial de oxígeno. Recuerden ustedes que la hipoxemia es una disminución de la presión parcial de oxígeno y aquí ya está cumpliendo con ese requisito que es menor a 80 milímetros de mercurio y por su caso la presión parcial de dióxido de carbono va menor a 40, ¿va? En la crisis grave, pues ahora nos habla de una reducción menor al 50% del FEP1 o del PEF y en el caso de saturación de oxígeno menor a 90%, menor a 60 de la presión parcial de oxígeno y menor a 40 de la presión parcial de dióxido de carbono, ¿vale? El detalle aquí es que se invierten los papeles cuando hay una insuficiencia respiratoria porque empieza a notarse hipercapnia en vez de una hipocapnia, con lo que pasaba en las crisis de leve a grave. En la crisis fatal o mortal que nos menciona la guía GEMA, nos habla que hay una inversión de este valor y ahora va a haber una hipercapnia, ¿vale? Una insuficiencia respiratoria hipercápnica. La saturación de oxígeno se encuentra menor a 90 y la presión parcial de oxígeno se encuentra menor a 60, ¿bien? Y ya los demás datos que ya les mencionaba yo hace un rato. En este caso también es predisponente que este tipo de situaciones puedan llegar a ocasionar una parada cardíaca y pues ahí ya empezaría todo el algoritmo de tanto el soporte vital básico como del soporte vital avanzado. Bien, después de esto vamos a pasar en este caso, a el tratamiento de la exacerbación leve. Ya vimos ahora cómo catalogar, ya vimos cómo clasificar, pues ahora hay que saber cómo tratar cada una de estas situaciones que nos van orientando un poco. Bien. Pues hablando de el primer tratamiento de la exacerbación leve, vamos a tener que tocar algunos puntos importantes, ¿no? Dentro de ellos, pues, el primer punto de este tratamiento de la exacerbación leve es lo que ya les mencionaba al inicio de la clase. Recuerden que les decía que esto puede tratarse en centros de atención primaria o inclusive en casa. ¿Cómo se puede tratar en casa? Pues ya con un plan de acción elaborado en caso de estas exacerbaciones. Es también importante, les mencionaba yo igual al inicio, que la identificación sea precoz, que sea temprana y que el tratamiento también sea temprano y oportuno. El tratamiento farmacológico inicial de la exacerbación leve nos va a dar primero el SABA, ¿bien? El SABA yo les decía que comúnmente ocupamos el salbutamol, ¿no? Vamos a ponerle por aquí al lado el salbutamol. En el caso del salbutamol, vamos a usarlo a través de un inhalador presurizado, ¿no? Que se abrevia con estas letras, que es PMDI, ¿va? Generalmente, o lo más recomendable es que ocupemos este tipo de artefactos que ustedes están viendo en la imagen, ¿vale? Que es una cámara que nos permite que haya una mejor absorción del fármaco porque pues hace un sello hermético directamente con la vía aérea del paciente. Entonces va a ser un inhalador presurizado más la cámara de retención de ese medicamento, ¿bien? Entonces es importante que si ustedes tienen la disponibilidad en algún momento de atender este tipo de situaciones, pues se aseguren o que es de preferencia que se trate con la cámara. ¿Bien? ¿Cuánto vamos a aportar en esta primera entrega cuando tenemos este tipo de situación o este tipo de exacerbación? Bien, pues la guía GEMA y GINA coinciden en 2 a 4 inhalaciones cada 20 minutos. ¿Va? ¿Esto cuánto lo vamos a repetir? Pues durante la primera hora. Bien. ¿Y esto lo puede hacer el paciente en casa? Pues sí, sí lo puede hacer en casa, ¿no? Por eso decía yo que el manejo puede ser tanto en un centro de primer contacto como en el hogar del paciente. Bien. Entonces, decíamos hace un rato, lo que más se prefiere, pues o el que más es común es el salbutamol, pero la guía nos menciona igual y los artículos consultados que no hay diferencia entre tratar el asma exacerbado, ya sea con salbutamol o con terbutalina. Bien. Entonces, pueden ustedes ocupar cualquiera de las dos situaciones. Otra cosa igual que nos ponían ahí en el artículo era la examinación de si usar el inhalador presurizado o un nebulizador. Y bueno, las guías coinciden y la bibliografía coincide en que lo más correcto es usar el inhalador presurizado, pero
sumando la cámara de retención. ¿Bien? El nebulizador también es óptimo en algunas ocasiones, pero obviamente es mejor ocupar el inhalador presurizado que el nebulizador. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en el caso del nebulizador escapan todavía algunas partículas que queremos que lleguen al punto estratégico de la vía inhalatoria. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que ese fármaco pase completamente a través de la vía inhalatoria? Pues bueno, con un inhalador presurizado que nos ayuda con la cámara. ¿Bien? Otra cosa que vamos a analizar o que vamos a hacer como primer tratamiento de esta crisis leve es sumarle ahora glucocorticoides orales, ¿bien? Que va a ser a través de la hidrocortisona o de la prednisona. En este caso vamos a hacer un poquito de énfasis que realmente no es tan necesario, ¿vale? El uso de estos medicamentos, al menos en esta primera exacerbación leve. Generalmente estos glucocorticoides orales van a tener su repercusión en un centro de primer contacto o con alguien que lleve el tratamiento de este asma exacerbado, ¿bien? Pero generalmente en esta primera entrega del tratamiento no hay necesidad de hacer uso de glucocorticoides orales o se hace de manera profiláctica, ¿bien? Para evitar que nuevamente vuelva a exacerbarse ese asma. El oxígeno, pues va a ser a requerimiento, ¿va? Eh, Hace rato les mencionaba yo que en el caso de la exacerbación leve, todavía al aire ambiente, el paciente mantiene una saturación de oxígeno entre 90 a 95%. Y la guía GEMA nos hace referencia que en la exacerbación leve es mayor a 95% de la saturación. Entonces, el oxígeno va a ser de acorde al requerimiento del paciente. ¿Bien? Ahora, si pasamos al tratamiento de exacerbación de la clasificación, ya sea moderada o grave, vamos a tener que actuar un poquito más fuertecito, ¿no? Con ellos. Entonces, tenemos que saber cómo actuar en este tipo de situaciones y para esto, pues las guías nos dan un algoritmo que seguir y que es bastante esquemático que nos puede llegar a ayudar en alguna ocasión, ¿no? El oxígeno suplementario aquí sí va de lleno, entonces por eso lo ponemos de primera línea. Todo paciente que tiene una exacerbación moderada a grave va a tener necesidad de usar oxígeno suplementario. El SABA, igual nuevamente el salbutamol o el albuterol o la terbutalina, va a ser la primera línea de broncodilatadores. Bien, entonces esto no se puede quedar atrás, siempre van a usar un SABA, en este caso de la exacerbación ya sea leve o moderado o grave. Bien, pero en este caso vamos a agregar ahora un fármaco que es un fármaco anticolinérgico o un fármaco antimuscarínico, ¿vale? ¿Alguno de ustedes sabe qué receptor muscarínico se encuentra en el pulmón? ¿Recuerdan un poquito de de esos temas de farmacología en donde nos mencionaban los receptores que había en cada parte del cuerpo? ¿Alguno de ustedes recuerda qué receptor muscarínico se encuentra en el pulmón? Bien, el receptor muscarínico que se encuentra en el pulmón es el M3, ¿bien? Y en el caso de los receptores muscarínicos, los vamos a enumerar del M1 al M5, ¿bien? Estos receptores muscarínicos se acoplan a un tipo de proteínas que se llaman proteínas G. Estas proteínas G pueden ser ya sea estimuladoras o inhibitorias. En el caso de las estimuladoras, se asocian a números impares, es decir, M1, M3 y M5 van a ser estimuladoras, entonces van a ser eh, receptores que van a ser parasimpático-miméticos. En el caso del M2 y M4 son vías o receptores inhibitorios. Para no marearlos tanto, que se entienda un poquito mejor esto, entonces decíamos que el receptor M3 se encuentra en el pulmón y como es estimulador, va a estimular al sistema nervioso parasimpático. Y el sistema nervioso parasimpático en el pulmón o en el sistema respiratorio, ¿cuál es la función? ¿Cuál es su función de este sistema nervioso parasimpático en el sistema respiratorio? ¿Alguien recuerda o alguien sabe? ¿Cuál es la función del sistema nervioso parasimpático en el sistema respiratorio? Disminuye la frecuencia respiratoria. No, ese sería, o bueno, sí, sí disminuye la frecuencia respiratoria, pero hablando un poquito más en el caso de de los bronquios. ¿Qué hacen los bronquios? Aumenta, aumentaría el surfactante pulmonar. Aumenta la secreción, sí, aumenta el surfactante pulmonar, aumenta la secreción de los bronquios, ¿no? De los alveolos. ¿Y qué hace con los bronquios? Ujú. Los constriñe o los dilata? Se Los estrechan. dilata. Se estrechan, los contrae, ¿vale? Los Ajá. constriñe, ¿bien? El sistema nervioso parasimpático lo que hace es broncoconstricción y aumento de las secreciones, ¿bien? Ahora,
Pues esto no es clase de fármaco, pero para que se entienda por qué damos un anticolinérgico o un antimuscarínico, ¿bien? Eh, Les mencionaba yo entonces, el sistema nervioso parasimpático hace estas dos funciones, ¿bien? Vamos a ponerlo por acá para que se entienda un poquito mejor. Entonces, sistema nervioso parasimpático, la función en el sistema respiratorio, y hablando específicamente de los bronquios, va a ser broncoconstricción y aumento de las secreciones. Decíamos que en el sistema respiratorio se va a encontrar el receptor M3, ¿bien? Obviamente esto hablando del sistema respiratorio, porque en el cuerpo hay otros receptores que se acoplan a otros tejidos. Entonces, el M3 lo que va a ser esto, broncoconstricción y aumento de las secreciones, o el receptor muscarínico es lo que va a hacer. Entonces, si yo doy un fármaco anticolinérgico o antimuscarínico, ¿vale? Pues yo lo que estoy haciendo es inhibir esta función. Estoy inhibiendo la broncoconstricción y estoy inhibiendo el aumento de las secreciones. ¿Y creen que eso le va a favorecer a un paciente con asma? Pues sí, ¿no? Sí le va a favorecer porque yo lo que estoy haciendo con el asma, lo que quiero hacer es broncodilatar. Recuerden que el asma es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias. Entonces, yo lo que quiero hacer es hacer más grande la luz de la tráquea, la luz de los bronquios, para que el aire pueda transcurrir libremente. Entonces, si yo inhibo estas dos funciones, si yo inhibo la broncoconstricción y el aumento de las secreciones, pues entonces yo estoy ayudando a mi paciente porque voy a provocar que ese paciente tenga una broncodilatación y disminuyan las secreciones hacia el árbol traqueobronquial. Entonces, por eso es importante que sumemos a la terapia de la exacerbación un fármaco antimuscarínico o anticolinérgico, ¿vale? Son sinónimos. Estos fármacos anticolinérgicos y antimuscarínicos son sinónimos, ¿bien? Entonces, por eso es importante que se sumen este tipo de terapias, ¿bien? Entonces, pues, estos son las cosas que nos va recomendando ambas guías, ¿no? Tanto de, ya sea de la guía Gina como la guía GEMA. Entonces, en el caso de los anticolinérgicos, antimuscarínicos, generalmente el que más se ha ocupado es el bromuro de ipatropio, ¿bien? Ese es el fármaco anticolinérgico de elección o antimuscarínico, les digo, es un sinónimo, ¿bien? Entonces podemos ocupar, ya les decía yo, salbutamol, albuterol, terbutalina y sumarle bromuro de ipatropio, ¿bien? Lo mismo hace un rato ya dijimos las dosis que vamos a ocupar, pero en este caso vamos a modificarlas un poco y vamos a ocupar de 4 a 8 inhalaciones cada 10 o 15 minutos durante la primera hora. Puede ser también ayuda o, pues sí, una ayuda secundaria, la nebulización, pero decíamos un rato que lo más correcto sería darlo con el inhalador presurizado más la cámara de retención. Bien. En este caso igual es importante, o les pongo aquí la vía intravenosa, pues por si alguien no conocía esta presentación del fármaco, también hay presentación del salbutamol intravenoso, pero realmente es poco usado en el ámbito del tratamiento de la exacerbación del asma, porque pues generalmente lo que pasa aquí es que se da a través de la vía inhalatoria. Sí se puede ocupar la vía intravenosa en casos ya muy específicos, como por ejemplo un paciente que ya está sometido a ventilación mecánica, ¿bien? O también cuando no hay respuesta al tratamiento por la vía inhalatoria. Ahí es cuando podemos tratar de ocupar la vía intravenosa, ¿va? Pero antes de la vía intravenosa, pues podemos ocupar la nebulización, ¿no? Entonces, pues ahí son como algunas variantes que nos están dando la nueva literatura. También es importante que en este caso ahora sí sumemos los glucocorticoides sistémicos y esto es esencial para la resolución de las exacerbaciones que son refractarias a la terapia broncodilatadora intensiva. ¿Por qué? Porque pues esta obstrucción va a persistir si no se resuelve la inflamación de las vías respiratorias. Entonces, yo estoy tratando de resolver ese problema inflamatorio a través de la entrega de glucocorticoides. Además, también estos glucocorticoides van a actuar o van a expresarse en el músculo liso de las vías respiratorias y esto va a generar también que se pueda ayudar al paciente a resolver el cuadro que está ocasionando el problema en ese momento, ¿no? También las nuevas bibliografías nos mencionan acerca del sulfato de magnesio, ¿bien? El sulfato de magnesio ha demostrado efectividad posiblemente
a la inhibición de la entrada de calcio en las células del músculo liso en las vías respiratorias y por ende igual producir un apoyo favorecedor en el caso de la exacerbación del asma. Aunque pues igual todavía no está del todo estudiado el uso del sulfato de magnesio o no se hace de manera rutinaria, ¿bien? ¿Puede ser una terapia adyuvante? Sí, puede ser una terapia adyuvante porque sí ha demostrado en algunos casos que sí puede llegar a ayudar, pero no es un uso rutinario que venga en el algoritmo específico de ocupar. Y algunos antagonistas de leucotrienos también, la bibliografía actual igual no dice que haya evidencia disponible o que no haya mucha evidencia disponible para nosotros saber si sí da inhibidor o antagonistas de leucotrienos, como por ejemplo el Montelukast, ¿bien? Ahora, si ya entregamos nuestro tratamiento y aún así sigue habiendo un fracaso, pues bueno, ahora el paciente tendría que derivarse a un centro hospitalario que pueda llegar a dar el tratamiento requerido, ¿no? En este caso, pues ya sería sometido el paciente a ventilación mecánica no invasiva. Y ustedes también tienen que saber, ¿no? Que hay circuitos que aún así el paciente está sometido a la ventilación mecánica, pero sin necesidad de tener una intubación endotraqueal, ¿no? Estas, algunas de las terapias, pues relativamente recientes, ¿no? Que nos entregan como por dispositivos de CPAP o BiPAP que nos entregan una presión positiva continua en las vías respiratorias. ¿Cómo lo hacen? A través de un sello hermético, como el que ustedes ven en la pantalla del lado derecho, y a través de pues, un ventilador, ¿vale? Que hace que esta presión positiva ingrese forzosamente el aire a las vías respiratorias y que pues pueda llegar a ocasionar una mejora en el cuadro de la exacerbación. Entonces, pues son terapias relativamente nuevas, igual no hay mucha evidencia disponible de que la ventilación mecánica no invasiva resuelva las exacerbaciones, pero sí puede llegar a ayudar, ¿vale? Aún así, les decía yo, no hay todavía una evidencia disponible literaria que nos diga que ya es de rutina también el uso de este tipo de ventilaciones, pero puede llegar a ocuparse, ¿bien? En caso de que pues no hubiera disponible el CPAP o el BiPAP, pues podemos ya irnos ahora sí a la ventilación mecánica con la intubación endotraqueal, ¿bien? Entonces pues ahí sí ya es un manejo invasivo obviamente de la vía aérea, hay que pues dormir a nuestro pacientito y hay que pues darle este cálculo de los volúmenes para que pueda ventilarse de manera correcta y pues se pueda resolver también el cuadro, aunado también al tratamiento farmacológico. Ahora pues ya que vimos el tratamiento, ya que vimos las cosas que nos importan, pues vamos a pasar a los criterios de hospitalización. Los pacientes que tras haber recibido un tratamiento correcto permanezcan sintomáticos es un criterio de hospitalización. Requerimientos de aporte de oxígeno para mantener la saturación mayor a 92% también es un criterio de hospitalización. Después, obviamente, también de la respuesta al tratamiento, ¿no? Si ya vimos que ya le dimos tratamiento y que de plano no jala y que no, a partir de los medicamentos que ya dimos, no hay mejora, pues bueno, yo también ya tengo que empezar a tomar en cuenta estos criterios que les estoy mencionando. La reducción de la función pulmonar, ya sea en el FEP1 o en el PEF, menor del 40% del teórico o del mejor valor del paciente. Bien. Criterios ahora del alta hospitalaria, en caso de que ya se haya resuelto el cuadro, que nos haya ido bien con el tratamiento que dimos, pues bueno, pues ¿qué creen? No existe ningún parámetro funcional que defina cuándo hacer un alta hospitalaria, pero pues nos podemos guiar a través de algunos datos que nos va dando el paciente. Entonces, pues puede ser que mantiene un tratamiento que pueda realizar en su domicilio, es decir, que el paciente ya tenga su plan de acción elaborado, que ya sepa qué hacer en caso de exacerbaciones y que ya la clínica que nos está dando el paciente ya no nos indica que tenga la necesidad de seguir hospitalizado. Tiene síntomas escasos y ha reducido la necesidad de medicación de alivio. Y los preparativos es continuar con un plan de acción o medicación. Les decía yo que esto es muy importante, cómo realizar el plan de acción de estos medicamentos, de estos pacientes, pero obviamente este plan de acción tiene que ser individualizado, dependerá igual del medicamento que esté tomando el paciente y en base a eso se ve cuánto se va a aumentar la dosis o le relata se redacta su plan de acción para saber cómo actuar en caso de exacerbaciones. Y aquí es lo que les decía hace un rato, que nos mencionaban los factores predisponentes a un asma exacerbado, pues bueno, los glucocorticoides orales, se va a dar un ciclo de prednisona de 40 a 60 miligramos al día durante 5 a 7 días. Bien, aquí no hay necesidad igual de reducir la dosis gradualmente en el caso de los corticoides porque, bueno, se reduce gradualmente los corticoides cuando se toman por un tiempo crónico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esos corticoides también tienen su repercusión a nivel suprarrenal. Si yo quito los glucocorticoides a un paciente que ya está acostumbrado o con dependencia a este tipo de fármacos, puede ocasionar una insuficiencia suprarrenal. Entonces, por eso es importante que la dosis se disminuya. Obviamente, ya esto hablando un poquito más de este tratamiento como crónico, se tiene que disminuir una dosis de 5 miligramos cada 10 días y poco a poco así voy retirando los corticoides. ¿Bien? Pero en este caso, pues no es necesario hacer una dosis de remisión, una dosis gradual, porque pues el tiempo que lo estamos dando es corto, ¿vale? No hay dependencia todavía de los corticoides. Ok, y ya pues como último, pues les pongo unas pequeñas tablas igual
que nos dan las guías, ya sea la guía GEMA y la guía GINA, que nos habla un poquito acerca de los medicamentos que se ocupan, ¿no? Entonces vemos por ahí agonistas beta 2 adrenérgicos, como el salbutamol, pero ya les decía yo también que puede ser la terbutalina o el albuterol, el cual se entrega a través de un inhalador presurizado más una cámara de 200 a 800 microgramos, es decir, de 2 a 8 inhalaciones de 100 microgramos por pulsación o disparo cada 10 a 15 minutos durante la primera hora. ¿Esto aplica para cuándo? Para una crisis que sea moderada o grave. También lo podemos entregar de manera intermitente con una nebulización y en este caso cambiaré un poquito la dosis, ¿no? De 2,5 a 5 miligramos cada 20 minutos durante la primera hora. Si es una nebulización continua, igual aquí la bibliografía nos marca que no hay evidencia disponible para ver qué es mejor, si una nebulización intermitente o una nebulización continua. Pero bueno, si se hace una nebulización continua, nos habla de 10 a 15 miligramos por hora de entrega del salbutamol. Bien. Anticolinérgicos o antimuscarínicos, tenemos de primera línea el bromuro de ipatropio, igual trae un inhalador presurizado, se puede ocupar obviamente también con la cámara. La dosis de este medicamento se encuentra entre 80 y 160 microgramos, es decir, de 4 a 8 inhalaciones de 20 miligramos por pulsación o por disparo, cada 10 a 15 minutos. También puede entregarse por nebulización intermitente con una dosis de 0,5 miligramos cada 20 minutos. Y bueno, aquí ya está de más como leerles cada uno de estos fármacos, pero bueno, ustedes pueden ahí tomarle alguna captura o también las guías GINA y GEMA están disponibles en español. Bueno, la actualización de la guía GINA del 2023 no está en español, está en inglés todavía, pero hay una eh, versión del 2019 que pues, realmente no hubo muchos cambios en la guía GINA, así que pueden también leer esa en español o si igual ustedes le mueven bien al inglés, pues pueden leer la última actualización del 2023. Y la guía GEMA igual la pueden buscar ahí como guía GEMA ASMA 2023 y ahí les va a aparecer, ¿bien? La actual que está ahorita es la 5,3, ¿bien? Ok, entonces pues ya les decía yo, no tiene como mucho caso que les vaya yo leyendo cada una de las dosis que van a estar ahí, pues si pueden tomar una captura, lo leen con calma y ya van viendo ustedes o lo tienen ahí de su recuerdo, ¿no? Para cualquier emergencia que pueda llegar a suscitarse. Y acá pues el algoritmo que nos está dando también la guía GEMA. Esta guía GEMA nos da este punto. Por ahí me preguntan, ¿deberíamos tomar como referencia la GPC? Sí pueden tomar de referencia la guía de práctica clínica, pero recuerden igual que el detalle con las guías de práctica clínicas de aquí de México, pues que pues no se actualizan constantemente, ¿no? La verdad no sé hasta qué año se quedó la última guía de práctica clínica de la exacerbación del asma. Pero realmente no cambia mucho el algoritmo. Hace tiempo que leí la guía de práctica clínica, pues venía igual de terapia inicial, salbutamol, de 2 a 4 disparos, más bromuro de ipatropio, después de ello corticoides, ¿no? Entonces realmente no, glucorticoides inhalados. Entonces, realmente no hay mucho cambio a lo que ha también evolucionado la terapia de la exacerbación. Tal vez ahí, por ejemplo, no haya mención del sulfato de magnesio, tal vez no haya mención de las terapias que están en investigación, pero realmente, pues la guía de práctica clínica sí pueden ocuparla como una referencia, pues sí, pero obviamente también teniendo en cuenta que pues no se ha actualizado a la última bibliografía disponible, ¿bien? Entonces, pues ya esto es un poco más del resumen de lo mismo que hace un rato mencionábamos cuándo iniciar el tratamiento, cómo hacerlo, la dosis que tenemos que hacer, los glucocorticoides inhalados que podemos ocupar, por ejemplo, la fluticasona, la budesonida. En el caso de la fluticasona, igual, un inhalador presurizado más la cámara nos va a dar 4 inhalaciones, 250 microgramos, perdón, por cada pulsación o disparo, cada 10 a 15 minutos, o en su caso, budesonida, igual, inhalador más cámara, 4 inhalaciones de 200 microgramos cada disparo o pulsación cada 10 o 15 minutos o nebulización, ya sea en su caso de budesonida, perdón, de 0,5 miligramos cada 20 minutos durante la primera hora. Consideran las crisis graves igual, hace rato mencionábamos la vía intravenosa, el salbutamol igual de vía intravenosa, pero también podemos ocupar la ventilación mecánica no invasiva. Y bueno, ya un poquito más de lo mismo que mencionábamos hace un rato y que fuimos detallando durante la clase. Igual a este algoritmo pueden ustedes tomarle una captura de pantalla o también pues pueden buscar los algoritmos en las guías. Bien. Lo mismo, igual, en este caso, pues este es el algoritmo de la guía GINA, que prácticamente igual nos resume lo mismo, nos da la evaluación primaria, el paciente igual, evaluar factores de riesgo del asma fatal, realmente si es asma o si es alguna otra patología, porque también eso es importante, ¿no? Distinguir entre patologías. ¿Qué tal el paciente no tiene asma? ¿Qué tal le tiene POC, ¿no? Entonces, pues es importante que ustedes sepan diferenciar entre cada una de estas patologías, pero pues no es el tema de la plática de hoy.
Después vamos a evaluar si la crisis de asma es leve o moderada, si es severa o si ya atenta contra la vida o es una crisis fatal. Ya nos va a ir dando igual la urgencia, hacia dónde vamos a transferir, qué vamos a hacer durante el tiempo de espera, ya sea administrar SABA, bromuro hipatropio, glucocorticoides sistémicos, oxígeno y bueno, cada un poquito de lo mismo que mencionaba hace un rato. Y pues variaciones nada más tal vez en algunas dosis, pero generalmente los dos algoritmos se enfocan prácticamente en lo mismo. Bien. Ok, pues bueno, terminamos el día de hoy con la sesión. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario que quiera realizar antes de terminar. No, pues nada, creo que todas las dudas ya quedaron aclaradas. Por ejemplo, pues yo era la que mencionaba si nos iba a servir la GPC, pero pues ya me contestó y pues que igual concuerda mucho con la, ¿cómo se podría decir? Con la fuente en la que usted se apoyó para la exposición. Sí, 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 sí. De hecho, pues ya saben que igual las bibliografías, desafortunadamente, no hay mucha bibliografía original de aquí de México, ¿no? Tal vez algunas de las asociaciones que hay aquí en México, pero generalmente la mayoría de las bibliografías, pues más actualizadas, más comprobadas, pues generalmente no son de aquí de México, ¿no? Y pues México toma de referencia las bibliografías de otros lados, pero sí.